Buenas noches a todas las personas que nos siguen en toda Latinoamérica, en Costa Rica, en Argentina, en México, en demás países donde tenemos ya una gran audiencia. Estamos aquí en Los Ignorantes desde San José de Costa Rica, muy deseosos de aprender, de salir de la ignorancia a un tema a la vez, y hoy con uno de los temas donde particularmente somos campeones en ignorancia: la economía. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Robert. Buenas noches, Andrés. Muy contentos. Tenemos hoy una entrega más de Los Ignorantes con un invitado de lujo en un momento en donde no es muy entusiasta la lectura de los ciudadanos en nuestro país, en Costa Rica, precisamente porque tenemos un déficit fiscal muy grande. Tenemos una situación en este momento del desempleo llegando a números históricos. Y pues parece que el gobierno no da indicios de querer atenuarlos. Pues creo que hoy vamos a poder salir de la ignorancia en este tema específico sin entrar en mucho término tecnócrata. Vamos a intentar con nuestro invitado de hoy poder ampliar nuestros conceptos en este tema económico. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Luis y Robert. Una entrega más intentando salir de la ignorancia en un tema tan importante como la economía, y que muchas veces vemos este tema muy largo de nuestro entendimiento, pero sí está muy cerca de nuestra realidad, y hoy queremos abarcarlo de una forma muy, por decirlo en un buen sentido, coloquial, para que podamos entender cuál es el comportamiento de nuestra economía, a dónde se encamina nuestro país, el gobierno, qué medidas está tomando, qué contingencia tenemos, y vamos a disfrutar de un análisis económico abarcando distintos escenarios. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a don Gerardo Corrales. Don Gerardo Corrales, máster en Banca y Finanzas del INCAE, licenciado en Economía de la UCR, más de 30 años en el sector de la banca privada regional. Y hoy está con nosotros. Bienvenido, Gerardo. Gracias por la oportunidad, Luis, Robert y Andrés. Me complace estar con ustedes acá compartiendo en este programa que ustedes llaman Los Ignorantes. Todos hemos sido ignorantes en algún momento de nuestras vidas, pero hoy en día, con todos los avances tecnológicos, con el internet, con programas como los de ustedes en redes sociales, es una cuestión de estudiar, es una cuestión de aplicarse. Nada es imposible y uno puede empezar a profundizar en algunos temas que son áridos por la falta de educación financiera que hemos tenido a nivel masivo, y que nos hace muchas veces pues no tomar en cuenta elementos que son fundamentales para nuestra vida profesional y nuestra vida en familia. Hablando precisamente de eso, don Gerardo, usted tiene un programa que se llama Economía Hoy, democratizando la educación financiera, precisamente porque en este momento, según lo que usted nos está diciendo, no hay excusa. No hay excusa para hacernos los locos en este tema. Sin embargo, puede ser que también por generar todas estas nubes de humo que intentan a veces, que es una lectura que también nosotros hemos hecho, los gobiernos intentan quitar la atención de los verdaderos problemas y se generan estas nubes de humo, y se utiliza mucho término que eventualmente la gente lo siente muy lejano, como decía Andrés. Y hay una lectura en este momento que es importante, que debemos traer al entendimiento de todos. Así es, don Gerardo y amigos. Muchas veces a uno le parece muy esotérico ese lenguaje de la economía. Por ejemplo, nadie entiende mucho de inflación hasta que va al súper y no le alcanza la plata para comprar nada. Nadie entiende mucho eso de la cifra de desempleo hasta que se da cuenta que uno se quedó sin trabajo, o el vecino está sin trabajo, o la prima está sin trabajo, o toda la gente que uno conoce con cierta profesión se están quedando sin trabajo, les cuesta, o la gente de cierta edad. No entiende uno mucho de infraestructura hasta que le toca pasar por una carretera agujereada.
no entiende mucho uno, parece que es lejano tal vez el tema de las exportaciones hasta que ve que dejaron de llegar las galletas que le gustaban. Importaciones, exportaciones, balanza comercial, el tipo de cambio no lo entiende uno hasta que se da cuenta que tiene un crédito en dólares y sacó mala cuenta, ya no le alcanzó. Exacto. Son las aplicaciones prácticas de la economía que muchas veces uno se las encuentra y le dan en la cara a uno sin uno entenderlas. Y creo que es importante que comencemos por ahí, por lo más básico. ¿Cómo está Costa Rica en este momento, Gerardo? Bueno, me parece muy importante todo este tema porque no interesa, digamos, mi color, mi raza, mi religión, mi profesión, mi ocupación. Siempre la economía va a estar con nosotros. Y por lo tanto es importante empaparse de estos temas. Porque como decía Luis, si uno es ignorante en la materia, hay ciertas ideologías que te pueden manipular para ir en contra del status quo, del modelo de desarrollo, supuestamente para proteger a los más necesitados, los más desprotegidos, pero lo que hay detrás es un objetivo de llegar al poder para implementar una serie de conceptos que yo llamo populistas o de nueva izquierda. Lo importante desde el punto de vista económico, que es una ciencia social que estudia el comportamiento de nosotros los seres humanos cuando tenemos que decidir, ¿verdad?, cómo asignar recursos productivos, tierra, trabajo y capital para satisfacer las necesidades humanas que son diversas y que son ilimitadas. Entonces uno tiene que decidir, bueno, ¿quién va a decidir? ¿A quién le van a tocar la decisión de qué producir? ¿Cómo vamos a producir? ¿Con qué tipo de tecnología? Y muy importante en Latinoamérica y en el mundo, ¿para quién? ¿Verdad? ¿Dónde se van a asignar los ingresos que se producen del intercambio de bienes y servicios? Que es el tema de la distribución de la riqueza y el problema de la equidad en la distribución de los recursos. Palabrilla interesante esa equidad, ¿verdad? Sí, a tu pregunta específica, lamentablemente el país y yo diría el mundo, la región latinoamericana no está creciendo lo que debería crecer. Y cuando un país no crece su potencial, entonces los que sufren en primer término son los empresarios que ven que sus productos o servicios no se venden, se empiezan a acumular los inventarios. Y al acumularse los inventarios no se necesita seguir produciendo más y al no producir más no requieren recursos productivos. Uno de los más importantes, sobre todo en Latinoamérica, que somos intensivos en él, es la mano de obra. Y entonces lo que sucede de inmediato cuando una economía empieza a crecer cada vez menos, que los economistas llamamos una desaceleración económica, que es lo que vive hoy Latinoamérica, el caso particular de Costa Rica, el desempleo automáticamente sube. Y como decía Robert, cuando uno está en una situación de desempleo, no importa el nivel de crecimiento de los precios o la inflación que tenga el país o la región, me saca a mí del mercado porque no tengo poder de compra, no tengo salario. Y eso es lo importante, detrás de cada número económico hay un rostro humano, hay un rostro social. Por lo tanto, los problemas políticos, de inestabilidad política y los problemas sociales, los problemas de delincuencia, al fondo tienen un origen económico. Claro. Porque si yo no recibo un salario y tengo familia y tengo hijos, yo no sé qué voy a hacer, pero mis hijos no pasan hambre. Y ahí eso se traduce en temas delictivos, en temas de narcotráfico y otra serie de consecuencias sociales que podemos ampliar. Y de ahí la importancia que las autoridades económicas del país, de Latinoamérica y del mundo pongan más énfasis en cómo promover más crecimiento, más producción, más ingresos, más impuestos, más posibilidades de empleo, más oportunidades y mayor bienestar para toda la colectividad. Me llama la atención, digamos, el término desaceleración económica. La metáfora que uno inmediatamente imagina es cuando uno va en un carro en una autopista y se encuentra algo adelante y pues no necesariamente tiene que pegar el frenazo, pero suelta el acelerador. Entonces inmediatamente hay un efecto. Correcto. Uno siente como que se va un poquillo para adelante, como que ya el cuello y los hombros se empiezan a estirar. Y eso genera alguna inquietud y hay algunos vehículos de mala calidad que empiezan a temblarle la estructura. Es más o menos a lo que se refiere el tema de la desaceleración cuando empieza a generar ese temblor en los índices sociales. Me parece excelente, Robert, el símil. Efectivamente, vos venías manejando en quinta, el país venía creciendo al 5%, después pasas a cuarta
el país crecía al 4%, luego a tercera, ¿verdad? Y encuesta. El país crecía al 3%. Y el año pasado, cifra que no veíamos desde hace décadas, el país apenas creció 2.7%. Se le atravesó una vaca. Y el último dato es más preocupante, que es el de diciembre, donde la producción apenas creció 1.8%. Pero lo que es más grave es que ese 1.8% es diferente dependiendo del régimen en donde estés ubicado. Si estás trabajando para zonas francas, ¿verdad?, el crecimiento es mucho más amplio, mucho mejor, las oportunidades son mejores, que si te vas al régimen definitivo, que se llama, que es aquel que no goza de ningún tipo de incentivo tributario, en donde el crecimiento es apenas del 0.9%, y en donde ya hay sectores de actividad económica, como la industria del régimen definitivo, que está en recesión. Eso quiere decir que ya lleva más de 2 trimestres con tasas de crecimiento negativas. O sea que cada vez más estamos en una situación donde la producción ahí cae, y en donde el desempleo en un sector que es intensivo en mano de obra no calificada empieza ya a tener problemas serios. Un ejemplo de ese sector, por ejemplo, la construcción. No, en el sector de industria estamos hablando de manufactura, todo lo que tiene que ver con metalmecánica, todo lo que tiene que ver con imprentas, todo lo que tiene que ver realmente con conversión de materia prima en un producto final, muy afectado por la situación política de Nicaragua. Recuerden que Centroamérica es el tercer mercado hacia el cual se dirigen las exportaciones costarricenses, no solamente porque es un comprador Nicaragua de nuestros bienes y servicios, sino que mucha de la industria exporta vía terrestre, y al bloquearse el acceso a la América Central Norte, pues han tenido dificultades importantes en sus volúmenes de exportación. Don Gerardo, por ejemplo, este caso específico que está mencionando usted de Nicaragua, nosotros con Andrés tenemos una experiencia clara de una solución al respecto, en donde más bien el gobierno genera todas las trabas posibles para que no se dé. Tal vez sí puedes ahondar un poquitito en el año anterior, cuando se da el bloqueo de fronteras con Nicaragua, pues obviamente se da todo el problema de transporte terrestre de producto terminado que sale de Costa Rica, y tanto la materia prima que viene hacia Costa Rica para hacer el producto terminado. Decidimos traer un ferry de Dinamarca que lograra hacer el transporte desde Puerto Caldera hasta la Unión en Salvador. Este ferry es famosísimo de hace muchos años, tratando de implementar esta figura, y lo trajimos, estuvo 2 meses anclado en Puerto Caldera, 2 meses ahí donde nunca había venido un barco, donde no había una realidad clara, y donde se decía todo está listo y no había nada listo. No estaba lista la comunicación entre Costa Rica, El Salvador, la parte aduanal, la parte migratoria, un montón de situaciones. En resumen, a los 2 meses de tener un barco anclado ahí, tuvimos que mandar el barco hacia Dinamarca, y el socio que teníamos totalmente asustado y desmotivado, y deseando no saber de Costa Rica nunca más. Bueno, es lamentable porque depende mucho de las prioridades que tenga el gobierno. Nosotros elegimos un gobierno en una democracia representativa para que nos solucione los problemas. Sin embargo, si ese gobierno tiene otras prioridades, en el caso particular de Costa Rica podríamos decir la descarbonización, que no es que no sea un tema importante, claro, es un tema importante, todos estamos conscientes del cambio climático, de la importancia del medio ambiente, pero las metas son al 2050. Cuando Costa Rica más bien es un pulmón. Claro, pero una cosa es 2050 y la otra cosa es qué voy a comer mañana. Claro. Que es la situación que están pasando 300,000 costarricenses, donde la tasa de desempleo es del 12%, donde las mujeres es del 15%. Donde en el sector de los jóvenes la tasa de desempleo es del 30%. De esos 300,000 desempleados que no tienen oportunidades,
el 66% son jóvenes de 15 años a 34 años. ¿Qué país le estamos heredando a esos jóvenes? Y es donde el gobierno debería priorizar y buscar alternativas, opciones como estas del ferry, que me dé oportunidades para que las exportaciones no se paren, para que haya encadenamientos productivos, para que los empresarios tengan confianza, para que haya un norte de un gobierno que respalda al sector privado. Somos 2.2 millones de ocupados, de los cuales 1.9 vienen del sector privado, solo 300,000 son del sector público, pero a veces se cree que el sector privado es malo, que el sector privado son tagarotes, que el sector privado son millonarios, y al final lo que se ocasiona es un ambiente de pesimismo que hace que ni las familias ni las empresas gasten, inviertan, y eso trae como consecuencia lo que estamos viviendo de la desaceleración económica. ¿Cómo está el estado de ánimo del sector privado con esta administración? Bueno, recuerden que el año pasado fue fatídico para el país porque hubo huelga, una huelga que nos llevó prácticamente 3 meses, y que el Banco Central estima que el impacto económico de eso fue del 0.4% del Producto Interno Bruto, del valor de la producción de todos los bienes. Se perdieron cerca de 300 millones de dólares a causa de los sindicatos que bloquearon el acceso a los puertos, las carreteras, y a su vez muchos educadores, lamentablemente gente en salud, que no cumplió su función, y que eso trajo una consecuencia negativa en el valor agregado de esas actividades. Además, recuérdese que el año pasado tuvimos el famoso hueco fiscal, el anuncio que le hacían falta al presupuesto 900,000 millones de colones, que la administración pasada de este mismo gobierno no había divulgado, la tenía oculta, y eso trajo de inmediato un problema de liquidez, un problema de flujo caja. No había plata en los bolsillos del gobierno para pagar pensiones, para pagar salarios, y la gente entonces se puso muy nerviosa, desconfiando de todas las cifras, de toda la situación, y eso hizo que las hipotecas, el crecimiento de vivienda, el crecimiento de vehículos, el crecimiento de comercio, el crecimiento agrícola, todo se viniera al suelo. Ahora estamos a la expectativa que con el plan fiscal que se aprobó en diciembre del año pasado, pues algo empiece a mejorarse desde el punto de vista de las finanzas públicas. Claro, pero eso está en el papel. Pero yo no veo un indicio de que el gobierno, por ejemplo, quiera disminuir el gasto público. Ese es el tema. El Fondo Monetario y las agencias calificadoras de riesgo, a pesar de que se aprobó la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, nos hicieron una baja en la calificación, diciendo de que la experiencia lamentable es que no se ejecuten, claro, sobre todo por la vía del gasto, la contracción que el país necesita de una reducción del déficit fiscal, que hoy es del 6% del Producto Interno Bruto, o sea, estamos hablando más o menos de 3,000 millones de dólares de exceso de gastos sobre los ingresos. Hay que bajar eso al menos al 3%. Eso es un ajuste anual significativo. La mitad viene por el lado de los impuestos, que están ya aprobados, pero la otra mitad debería venir por el lado del gasto, pero no sabemos si en la práctica esto se va a hacer. Es que eso es como que el marido le pida cacao a la esposa, y bueno, pero no te prometo que no te vuelva a dar vuelta. Es como, voy a hacer estos cambios, voy a hacer estos ajustes, pero es posible que yo no cambie. Y entonces al no verse ese indicio, uno dice, bueno, yo estoy pagando las irresponsabilidades de las administraciones pasadas, que eso es otra pregunta que le iba a hacer. ¿Cómo logra un gobierno meterle un gol al pueblo de 900,000 millones en hueco fiscal sin que el pueblo se dé cuenta? Y que él mismo diga, es que no me di cuenta, yo no sabía. ¿Eso sucede mientras todos estábamos distraídos peleando por el matrimonio gay? ¿Qué sucede? Pero ligándolo a esto, don Gerardo, usted bien dice que no se había divulgado, pero en lo interno del partido de gobierno, pues obviamente en herencia al siguiente periodo, pues creo yo que debería haber un intercambio de información. Yendo a esto, y lo que decía don Rodolfo Pisa, es un panorama obvio debido a la huelga, a la aprobación del plan fiscal y a todas estas situaciones que se dieron el año anterior, y no vemos un plan de contingencia, no vemos un plan. Si era obvio, pura retórica. Exactamente, o sea, no. Es que volvemos, digamos, al título de este programa. Si hay ignorancia
en materia económica, si yo no entiendo los indicadores macroeconómicos y si además usted le agrega que desde el punto de vista de las autoridades no hay transparencia en cuanto a la divulgación objetiva de la información y yo empiezo a bombardear con otro tipo de información más light y digamos más sexy, la gente entonces se desenfoca y cree que lo más importante hoy es el matrimonio igualitario, por ejemplo, o el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando realmente ya los que estamos en este tema sabíamos que el país venía acumulando desde el pasado un problema fiscal preocupante que se venía llenando con la tarjeta de crédito, pura deuda, más deuda, más deuda, más deuda, hasta que ya el nivel de deuda respecto al Producto Interno Bruto superó el 50%. ¿Qué es eso? Son 30,000 millones de dólares que todos los costarricenses debemos en deuda. Si lo dividimos entre los 5 millones de habitantes, nos da como que más o menos cada tico debe 6,000 dólares, ¿verdad? Debe alrededor de 3 millones de colones. Por eso esa famosa frase que decían, donde haya un costarricense, sea donde quiera que esté, ¿verdad? Hay democracia, hay libertad, hay un Hyundai, un sapricista y una deuda de 6,000 o 7,000 dólares, además de la deuda que tenemos de la tarjeta, de la hipoteca, del crédito de consumo, del carro. Yo tengo que sumarle ahora una deuda pública de 7,000 dólares per cápita. Y esto ya no es sostenible y nos está llevando a este tipo de acciones de más impuestos, menos gastos o una combinación de ambos elementos. A mí me llama la atención varias cosas. En primer lugar, si mal no recuerdo, en el año 2012-2013, las calificadoras de riesgo le daban a Costa Rica grado de inversión. Han pasado 5 o 6 años, lo que cambió fue el partido de gobierno y cambiaron algunas circunstancias internas y externas y pasamos de grado de inversión, que era como ir hacia un corrido en la escuela, a un paso de bono basura. Es decir, ya vamos casi quedados. Vamos, ni con curva. Reprobados, ni con curva, dirían acá. Observo una gran combinación entre grandes distractores, prioridades que están más perdidas que un celular en el Titanic y una completa ineptitud casi malintencionada en el manejo de las finanzas públicas. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy bateando? ¿Soy un ignorante? Sí, yo creo que ha habido, para ser justos, irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas desde hace varios años para acá. O sea, no es una cuestión de la última administración que se amplió el problema, sino que esto se viene heredando desde el año 2008-2009, cuando la administración de ese momento, a propósito de la crisis mundial que se desató, tomó una medida tipo enfoque keynesiano, que llamamos los economistas, de incorporar más gente al sector público. Pero esa gente, escudo. Claro, el plan escudo, pero esa gente, una vez que el país se recuperó y pasó el temporal, había que reubicarla en el sector privado, cosa que no se hizo. Claro. Y se convirtió más bien en un gasto y luego vinieron una serie de convenciones colectivas muy bien negociadas, entre comillas, para los sindicatos y para cierto sector público, que hoy hace que el promedio de salario de una persona que trabaja en el sector público es de 1 millón de colones. Más o menos estamos hablando de 2,000 dólares al mes. Mientras que en el sector privado el promedio salarial son 350,000 colones. O sea, estamos hablando como de 700 dólares. Eso quiere decir que en economía, si eso fuese cierto, la productividad en el sector público, para justificar esa diferencia, debería ser 3 veces superior a la productividad de un empleado en el sector privado. Claro. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que hay una serie de incentivos que se llaman acá pluses, 130 pluses, que han hecho que se genere esa distorsión y que el resto de costarricenses estemos pagando hoy vía el déficit fiscal. Eso me lleva a otra pregunta. El perfil profesional promedio, digamos, de ese empleado promedio del sector privado, ¿cuál es? ¿Hay mano de obra no calificada? ¿Hay mano de obra calificada o técnica?
el perfil profesional de las personas que están en el sector público, me parece que hay una sobrecarga de profesionales liberales. Y pienso que hay abogados, que hay médicos, que hay ingenieros que están contratados en instituciones públicas, porque en el sector privado no necesariamente hay mercado para ellos. Me imagino, por ejemplo, en dónde consigue el trabajo en el sector privado un politólogo o un sociólogo. Claro. ¿Tenemos datos sobre ese tipo de perfil? Sí, hay algo de cierto en cuanto a ese tema, Robert, pero además recuérdese que si yo trabajo en el sector público, tengo una serie de beneficios, por ejemplo, dedicación exclusiva. A mi salario base se le agrega un 60% más por yo solamente dedicarme, siendo un profesional, bachiller, licenciado, a servir en el puesto en que me ocuparon. Lógicamente, uno en la empresa privada igual. O sea, si yo estoy trabajando por una empresa privada, estoy todo el tiempo trabajando, pero no me pagan un sobresueldo. Una exclusividad, es un tema de ética. 60%. También está el tema de la prohibición, que me dan un 50% más. Eso lo menos, hasta llegar a temas tan ridículos como un bono por llegar temprano en Recope, que es la refinería que no refina, costarricense de petróleo, y que el presidente ejecutivo nos acaba de decir, y el ministro de Ambiente, que podría operar solo con el 40% de los empleados. Entonces yo digo, ¿por qué no ejecutan? Claro. ¿Por qué no liquidan al 60% y trabajan de manera eficiente? Sí, esta huelga desnudó muchísimo ese factor de sobrepoblación en el sector público. Claro, pero ahí es donde viene el tema de las prioridades. Recientemente sucedió con la entrada de la nueva terminal que se inauguró la semana pasada, APM Terminal. Resulta de que hay ciertos empleados de la Junta de Desarrollo del Atlántico, APDEVA, que fueron despedidos. Pero en vez de, ¿verdad?, que sean absorbidos, que busquen oportunidades en el sector privado, el Poder Ejecutivo lo que hace es reasignarlos a otra entidad pública. Entonces, de ahí el cáncer nunca se va a curar. Simplemente lo que hago es reubicar de un lado hacia otro para evitar el costo político del ajuste. Y si seguimos en esa línea... Perder votos. Exactamente, lo cual se traduce en perder votos. No quiero perder votos. Entonces el problema va a seguir siendo más deuda, más deuda, más deuda. Y por eso las agencias calificadoras no nos creen. Y el Fondo Monetario nos viene a dar una receta de que, como tienen su duda desde el punto de vista del gasto, más impuestos. Que la solución vendría por más impuestos. Subir el impuesto al valor agregado, recientemente transformado del 13% al 15%. O bajar el umbral. En Costa Rica no se paga el impuesto de renta sobre salarios de las personas por debajo de 700,000 colones. O sea, estamos hablando como $1,100. El fondo dice, no, bájelo, para que la gente empiece a pagar más impuestos. O el selectivo de consumo, o el impuesto a las propiedades. Obviamente es una carga adicional, y en un momento que el país más bien tiene un problema de desempleo, eso vendría a acentuar aún más el efecto recesivo. Por eso yo creo que no es por esa vía, sino que es por la vía del gasto. Hay que entrarle fuertemente al gasto, y los partidos de oposición entonces tienen que pararse duro para ver las medidas de ley de empleo público, que supuestamente la envían este mes de marzo, el proyecto de reestructuración del Estado. Hay 300 entidades distintas, muchas que cumplen las mismas labores en el sector vivienda, en el sector salud, pero aquí no hay rendición de cuentas, no hay medición de eficiencia, y otra serie de medidas para mejorar el tema de evasión fiscal, para mejorar la recaudación fiscal, e incluso, ¿por qué no?, hay activos estatales que no se requieren y que eventualmente se podría pensar en una venta. Fábrica Nacional de Licores. ¿Qué hace un Estado produciendo guaro, verdad?, que a su vez genera pérdidas? Bueno, Luis Guillermo Solís, en la inauguración de esta planta, su discurso fue: esto es un negociazo. ¿Para quién? Exacto, pero al mismo tiempo se están pagando las cuentas del gran índice. El IAFA dice que casi el 30% de lo que las personas se ganan se van en los bares. Entonces es como una incongruencia. Sí, entonces usted me preguntaba sobre el ánimo. El sector productivo tiene un problema de falta de credibilidad. No hay credibilidad en los políticos tradicionales que nos han gobernado en los últimos años. Y al no haber credibilidad, entonces no se arriesgan, no invierten. Lo mismo pasa con las familias.
no compran la casa, no compran el carro, posponen las decisiones. Y no hay realmente, en mi criterio, un compromiso serio de una alianza público-privada para ejecutar un plan de reactivación económica, que es lo que este país necesita ya. Claro. No un plan de descarbonización para el 2050 en buena hora, ese tema sexy, light y tirarlo por las redes, romántico, sino que el tema urgente es cómo hago para que estas 300,000 personas puedan reincorporarse al aparato productivo, y si no tienen la educación, ¿cómo los educo? Esos no llegan al 2050. Eso no llega al 2000, exacto. Ni nosotros tampoco. Claro, Exacto. ¿para qué país verde si no tengo que comer? Es verde ¿verdad? por despoblación o por abandono y por la mala hierba. ¿Es el impuesto, don Gerardo, un caballito de batalla de los gobiernos con tendencia hacia la izquierda, socialistas, en donde ellos necesitan financiar su tendencia estatista y generar, como dice usted, si voy a cerrar esta planta o esta institución estatal, voy a coger a esta gente y voy a hacer otra institución estatal para poderla reubicar? Claro. Sí, se valora más el costo político. Claro, porque si los gastos son ineficientes, los gastos son crecientes, y es una mezcla en donde el 7% del Producto Interno Bruto se va en salarios, ¿verdad?, de los funcionarios públicos, que incluye los incentivos que mencionábamos, más un 8% se va en transferencias, cuyo principal componente es salarios, mucho de lo cual se va en el tema de educación, ¿verdad?, donde Costa Rica tiene un indicador respecto al Producto Interno Bruto de casi el 8% destinado a la educación, de los más altos comparado con los países nórdicos, pero como nadie pide cuentas acá, nadie pide calidad de la educación, resulta que en las pruebas PISA, en todas las materias, según el último informe de la OCDE, Costa Rica ocupa la última posición de los 35 países adscritos a la OCDE. Un país con el 98% de alfabetización. No es un tema de falta de recursos, Y con es la un tema planilla- de ineficiencia y de calidad. La en planilla más de grande, optimización. son 178,000 personas en planilla en el MEP, y pues pareciera que esos recursos están siendo echados como cuando se echa el agua en una canasta. Claro. Porque todo el agua se sale por todos lados, nadie sabe qué Sí, resultado y da, salta- y se va incluso para el lado del adoctrinamiento en ciertos temas que le interesan a la burbujita del penthouse del condominio, De y la no nueva necesariamente. izquierda, claro. Pero vean que yo les dije ahí, salarios, transferencias, casi se nos va el 15% del Producto Interno Bruto en gastos, y el componente de intereses de esa deuda creciente con la cual hemos tapado el faltante fiscal ya se acerca a 4 puntos del PIB. 4 puntos del PIB significan más o menos 2.400 millones de dólares que le estamos pagando a los acreedores en intereses. Plata que de otra manera podría tener un fin social o podría tener un fin de reactivación económica. Y en lo que es infraestructura, obra pública, estamos ya dedicando, si acaso, 1,5% del Producto Interno Bruto. Y por eso todo el deterioro de infraestructura que el mismo Fondo Monetario nos señala en su informe, que le preocupa el tema de la infraestructura y que le preocupa también profundamente algunos sectores, ¿verdad?, que no están en competencia, en particular el sector de electricidad, porque las tarifas eléctricas del país son sumamente caras. Por ejemplo, la tarifa de media tensión para el sector industrial son más o menos 18 centavos por kilowatt hora, mientras que México, Colombia, Estados Unidos ya tienen costos de 6 centavos por kilowatt hora. ¿Cómo vamos a competir con ese tipo de costos? Una tercera. Y no solamente en eso, somos uno de los países más caros del Más caros. mundo. Del mundo. Un costarricense viaja a Europa y se da cuenta que realmente Europa no es tan caro, no es porque no sea caro, es porque Costa Rica es tan caro que se equipara. Claro, pero ahí viene el tema. Si realmente el objetivo estratégico de este gobierno fuera la reactivación económica, en la agenda de acciones prioritarias estaría ¿por qué solamente el ICE puede producir energía en Costa Rica? ¿Por qué se limita la capacidad del sector privado a un 15% máximo de todo el sistema? ¿Por qué estamos quemando búnker? ¿Por qué importamos energía eléctrica del sector privado guatemalteco en vez de permitirle al sector privado costarricense que compita de tú a tú con el ICE? Y si producimos, ojalá, mucha energía, exportemos. Estoy seguro que el 90% de los ignorantes no sabemos esto. Costa Rica está importando de Guatemala
del sector privado guatemalteco, no es del equivalente al ICE en Guatemala, es del sector privado. Pero acá, Dios guarde, Ideológicamente. ideológicamente... Es como que nos dijeran, Costa Rica está importando banano. Costa Rica está importando piña. Café. ¿Cómo? Café. Exacto. ¿Cómo es eso? Si somos competitivos y más bien deberíamos exportar. Bueno, eso es lo que estamos haciendo en electricidad. Pero por ignorancia no se divulga esto, la gente no está empapada del tema. Y Ya dice, lo sabemos. ¿por qué el recibo viene cada vez más caro? No me alcanza. Bueno, por Pero el tema Gerardo, de eficiencia. ¿y cuál es la estrategia de este comportamiento? Es que no hay. O sea, no ¿cuál hay es un el plan, fin? no hay un plan. ¿Cuál era la estrategia? Bueno, yo lo que creo es que hay ciertos temas ideológicos de proteger a un pequeño grupo, a un pequeño grupo de entidades que tienen una serie de beneficios a costa del resto de la colectividad vía impuestos. A través de impuestos nosotros estamos financiando esas ineficiencias y como no hay transparencia, no hay rendición de cuentas, una obra, ¿verdad?, que se le encomendó al Estado, hidroeléctrica, que costaba inicialmente 100, termina costando 300. Y como aquí las autoridades de fijación de tarifas dicen que las tarifas son al costo, y simplemente trasladan eso al costo, no importa si era competitivo o no, a las familias o a las empresas. Bueno, eso es interesante porque aquí en nuestro país, y no está tan lejano aquel tiempo, el ICE era un monumento nacional, un mito nacional, una parte casi espiritual o emocional de la visión país de muchos ciudadanos. Y actualmente, a pesar de que eso se mantiene, digamos, en una situación, no hablemos monopólica, pero sí dominante, y en algunos temas sí monopólica, caso de la electricidad, se ha ido como resquebrajando ese ídolo de mármol, esa estatua, al verse que no necesariamente la eficiencia está garantizada, al ver que los costos se disparan y al ver que también la institución no quiere revelar muchas veces la forma en que está operando. No quiere rendir cuentas. Hoy veíamos titulares donde se critica a la institución porque es reacia a revelar su operatividad interna. Se está resquebrajando ese mito y eso da una oportunidad a un elemento clave de la reactivación económica. Me parece muy buen punto, Robert. Definitivamente cuando uno habla del ICE siente un gran cariño hacia una institución que es un emblema histórico. Claro. Y cuando uno dice el ICE, inmediatamente, claro, la imagen de don Jorge Manuel Dengo, que de Dios goce, que fue una persona visionaria, ¿verdad?, en donde el ICE llevó tanto la electricidad como telecomunicaciones de punta a punta. Incluso Costa Rica fue el segundo país del mundo en donde se llegó la electricidad. O sea, hay gente que aquí ha sido visionaria, pero como usted dice, lamentablemente se perdió el norte, se perdió la rendición de cuentas, se perdió el tema de eficiencia y hoy la misma Contralora en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, denunciaba que hay falta de control y que desde el punto de vista de un supuesto manejo confidencial de la información por estar en competencia con el sector privado, ni siquiera a ella, ¿verdad?, le dan la información detallada que necesita para ejercer su función de control. Y eso lo que hace es distorsiones que al final termina pagando el sector productivo o el sector familiar con tarifas más altas. Esa sirvió la competencia de excusa. Eso iba a decir, esa excusa de confidencialidad es un tema de este gobierno o es de siempre. No, ya eso se traía de atrás, digamos, el ICE cuando se abre con el Tratado de Libre Comercio, la competencia, se pasa una reforma de ley de fortalecimiento del ICE y ahí se mete un capítulo de manejo confidencial, pero yo creo que las últimas administraciones han ido más allá y ni siquiera a los órganos contralores le abren el abanico como debería ser para poder entender más su estructura de costos, su estructura de endeudamiento, cuánto es que se tiene en libros como deuda directa, cuánto se tiene fuera de libros como arrendamientos o fideicomisos. Y es más, el ICE tiene sus propios principios de contabilidad, cosa que se acaba, creo que es en el 2020,
porque en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas se obliga a todas las entidades públicas a trasladarse a las normas internacionales de contabilidad, en donde nos vamos a dar cuenta realmente, con una sorpresa, cuál es la situación financiera exacta de ciertas entidades públicas. Y por eso yo coincido en cuanto a que se perdió el norte. Vea si nuestro público es de ignorantes. Tenemos a toda la audiencia así, sorprendida de que importamos electricidad de Guatemala, del sector privado O guatemalteco. quemamos búnker a precios mucho mayores de lo que sería comprarle al sector privado costarricense. Y aumentando la huella de carbono que se supone que estamos en contra de ella. Había un Ahí está tema la contradicción. Esa es la contradicción. Había un Aumentamos tema- la quema, pero queremos ser descarbonizados. de la exploración del petróleo acá, y que estaba ahí en la mesa, porque si aquí hay y se están generando este tipo de mecanismos para poder tener los hidrocarburos para generar electricidad, si aquí hay, ¿debería o no debería explotarse? Claro que sí. Por ejemplo, hay países muy exitosos como Noruega, exportador de petróleo, y que hoy precisamente están en una migración hacia todo el tema eléctrico, pero exportando petróleo. Y pueden migrar al tema eléctrico porque tienen ingresos provenientes de la exportación de O petróleo. sea, hay un canje. Hay un canje. Se dice que Costa Rica tiene potencial y se habla de ciertos sitios. Don Roberto Dobles, que es un experto en esta materia, lo ha dicho varias veces. Pero creo yo que por un tema ideológico, de repente sale este gobierno prohibiendo la exploración petrolera. Estamos de acuerdo en que toda explotación tiene que tener un estudio de impacto ambiental para minimizar los efectos en el ambiente. Pero una cosa es eso y la otra es que por un tema ideológico, el caso Cruzitas, ¿verdad? Se dejó de hacer con una administración de una empresa privada, y hoy lo que existe ahí es la selva, donde supuestamente se han logrado ingresos de más de 100 millones de dólares, pero el gobierno no recauda nada en impuestos, y el efecto ambiental es mucho más severo de lo que hubiese sido si le hubiesen permitido a la empresa privada hacer ese tipo de desarrollo. Entonces me parece que es un error, junto con otro que se dice que se pretende una reforma de la ley de Recope para darle el monopolio de nuevas fuentes alternativas de energía como el hidrógeno. ¿Y por qué? Yo digo ¿por qué? Al sector familiar, al sector empresarial, no le importa quién le suministre la energía, quién le suministra un servicio público. Lo que le interesa es la calidad y el precio. O sea, aquí no se va a exportar cajas de banano, cajas de piña, diciendo producido por el ICE. No, Claro. no. Es lo que le interesa al productor, ¿verdad? Es que mi proveedor me dé seguridad, calidad y precio. Y que yo tenga opciones para poder escoger al mejor proveedor, no monopolios, ni privados ni públicos. Me llama la atención de nuevo por el hecho de que yo lo comparo a una persona que está en una situación, digamos, de una familia que está en una situación de endeudamiento severo, tiene hipotecada la casa y mantiene la tierra alrededor de la casa sin cultivar. Y dice, mira, podríamos cultivar algo y vender los frutos y con eso tratar de pagar un poco la deuda. No, porque yo estoy en contra de la agricultura porque tiene un impacto ambiental. Me suena un poco a una tendencia así, voy a renunciar a utilizar mis recursos, aunque me podrían sacar de la situación apremiante en que estoy, porque tengo una idea fija. Estoy de acuerdo. Imagínese que esta situación de faltantes fiscales parece que es cultura latina. No es un problema exclusivo de Costa Rica. Y nos están viendo muchas personas en Latinoamérica que tienen ese... Iba a preguntar exactamente eso, digamos, es una situación muy costarricense, o en general los latinos son o somos descuidados con las finanzas No públicas. solamente descuidados, es muy triste lo que voy a decir, pero es tema que se evidencia. Hay temas de corrupción, ¿verdad? Gente que llega al gobierno para servirse, para sus intereses propios, personales. Vean lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua. También se considera que los recursos públicos no son de nadie, y como no son de nadie, entonces yo puedo hacer fiesta con ellos. No hay rendición de cuentas,
nadie me exige, no me preocupo. En la empresa privada hay un patrón que está detrás, Claro. ¿verdad? Velando por el buen uso de sus recursos. Y entonces todo eso... El sector privado público me llega el cheque por default y nadie me pregunta Sí, nada. el impacto Exacto. es sobre la población. Pero además, cuando la población se quiere poner las pilas, le tiran una cortina de humo. Claro, entonces esa cultura latina de dejar todo para mañana, de no preocuparse por la eficiencia, de tratar de tener todas las cosas ya, no importa si la plata es bien habida o mal habida, ¿verdad? Es la que nos tiene como región en dificultades financieras y que al final las familias y las empresas terminan pagando Claro. con costos más altos, costos excesivos o desempleo. El ajuste viene por algún lado, ¿verdad? En el caso particular de Costa Rica, la preocupación es que el tema fiscal cada vez más se está repercutiendo en desempleo Ujú. y que no se ha querido abrir los ojos, de nuevo, por un tema ideológico, de vía alianza público-privada, decirle a la empresa privada, sin perder incluso la propiedad de algunos activos públicos, venga usted, desarrólleme esta carretera, venga usted, desarrólleme esta hidroeléctrica, venga usted, desarrolle la exploración Venga usted petrolera. que sabe y que puede. Que sabe, que tiene know-how, que trae el capital, Sí, incluso. especialización. Claro. Y yo lo que voy a hacer es concentrarme en control, ¿verdad? Yo como gobierno voy a supervisar, voy a fiscalizar para garantizarle al ciudadano el buen uso de los recursos. Ya hay países como Panamá, ¿verdad? Ya hay países como Chile que nos están superando. Panamá está creciendo al 6%, Chile ya está creciendo al 5%, con niveles de deuda al PIB mucho más bajos que los nuestros, con niveles de ingreso per cápita que superan ya el de Costa Rica. Cuando Costa Rica estaba de segundo, tercero, hoy ya estamos como de cuarto, quintos en la región latinoamericana, comparado con otros países, nos estamos quedando atrás. Y yo creo que ha sido mucho porque lamentablemente los gobiernos que nos han venido administrando se han olvidado que el creador de la riqueza no es como el maná, ¿verdad?, que viene del cielo, no, la riqueza viene del sector privado. Y como tal hay que darle al sector privado ciertas condiciones de seguridad jurídica y cierto respaldo para que los trámites de doing business, ¿verdad?, de hacer negocios, sean mucho más ágiles. No puede ser posible que en este país ocupemos la posición número 45 o 50 en trámites para poder inscribir una nueva empresa, o que el año pasado desaparecieran 57,000 MIPYMES, micros y pequeñas empresas, simplemente porque no hay preocupación, porque no hay oportunidades, porque no hay conciencia dentro del mismo aparato gubernamental de la importancia de promover la empresa privada. Todos los empresarios tienen un socio que es muy buen socio para la ganancia y un pésimo socio para la pérdida. Entonces, Así te es. quita un gran porcentaje de tu ganancia al final de cada periodo, pero cuando la estás pasando mal, cuando no puedes con tantas cargas, etcétera, el gobierno ni te vuelve a ver. Sí, incluso hay una famosa curva de Laffer que se llama, porque su autor tenía un apellido Laffer y la hizo esa curva en una servilleta, dice la literatura económica, donde demostró que a partir de cierto nivel de tasa impositiva, tanto las familias como los empresarios mejor prefieren evadir. O irse al sector informal, que de Costa Rica, en el caso de Costa Rica, de los 2.2 millones de ocupados, ya 700,000 no pagan cargas sociales, están en el sector informal, ¿verdad? Tal que si más bien uno pensara en una reducción de impuestos, que fue lo que hizo Trump, o están haciendo algunos países europeos, incluso los chinos recientemente anunciaron, estimularía, ¿verdad?, mayor actividad económica y a pagar más impuestos. En vez de hacer lo que se ha estado haciendo últimamente por receta, suba los impuestos y al mismo grupo de empresas, ordeñe las mismas vacas del potrero, y eso lo que está haciendo es que aumente la evasión, el contrabando y otra serie de elementos. Ante la carrera de obstáculos que significa tratar de montar una empresa o algún tipo de actividad productiva, siento inclusive que muchas personas están en el sector informal y ni cuenta se dan. Ahí tenemos un montón de gente que está cocinando repostería en la casa y la vende por pedido en las redes sociales. Eso es sector informal. No hay ninguna empresa inscrita ni nada. Simplemente la persona decidió utilizar su horno y su conocimiento de cocina, Claro. y está comerciando, digamos, a pequeña escala.
Pero es una especie de diversificación económica. Claro. Ahora, seamos positivos. Costa Rica tiene temas muy buenos. La naturaleza, Dios nos dio ciertas ventajas competitivas. La cercanía con el principal mercado de capacidad de compra del mundo, los Estados Unidos. O sea, Costa Rica está a horas de los Estados Unidos. Se toma aquí un vuelo y está en 2 horas en Miami, ¿verdad? En segundo lugar, la riqueza natural que tiene este país, las bellezas naturales que tiene este país, que hacen que el turismo, ¿verdad?, sea una actividad privilegiada. El conocimiento y la formación del recurso humano. Las compañías extranjeras que vienen aquí a invertir todos los años, suma que alcanza ya los 3.000 millones de dólares anuales de nueva inversión que viene a Costa Rica en centros de servicio compartidos, en lo que se llama centros de llamadas. Creen que el costarricense aporta, que es mucho mejor en comparación a otras latitudes, y que en términos relativos, costo-beneficio, prefieren Costa Rica por su democracia, por su estabilidad política, por su seguridad jurídica, pero lamentablemente no hay, en mi criterio, una visión estratégica país que diga un gobierno claro, es el sector privado quien va a liderar la reactivación económica en turismo, en tecnología, en temas de zonas francas, en temas de agricultura no tradicional, y nosotros como gobierno, sector privado, vengan acá, siéntense con nosotros, qué es lo que ustedes necesitan, ¿verdad?, que me corresponda a mí para facilitarles a ustedes la tarea y lograr que esas 300,000 personas, por ejemplo, el inglés, que hoy no tienen el inglés, bueno, que el INA, que tiene recursos, empiece con una campaña masiva. La educación dual, hemos dicho reiteradamente que el modelo alemán da una tasa de desempleo hoy del 3%. Y lo que hacen es educar a los muchachos dentro de las empresas. No es un contrato laboral como los sindicatos están tratando de confundir. Nadie te va a contratar a un muchacho para enseñarle, ¿verdad?, en la empresa, si a su vez tenés que pagar todas las cargas sociales que son altas en este país y que se establezca una relación de arranque laboral. Si un muchacho es bueno, yo se los digo por experiencia propia, el mismo empresario se lo va a dejar, claro, ¿verdad? Claro. Se lo va a dejar. Pero aquí el presidente tira señales diversas. Le dio una pausa a la educación dual. Perdimos prácticamente 2-3 meses del proyecto de un diputado, Wagner Jiménez, que estaba viendo un poco. De hecho, está invitado a venir acá al Claro, programa, y eso ¿no? hace entonces que los empresarios digan, ¿esto va en serio o es de mentirillas? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Uno no puede, Entonces el ¿verdad? empresario hace sus ajustes Claro. y después... Uno no puede jugar con las expectativas, ni de las familias, ni de los empresarios, porque eso juega negativamente en la inversión, en el consumo y por lo tanto en la reactivación económica. Hablando de descarbonización, al país le cuesta dinero generar todos los procesos para descarbonizar. ¿Quién paga eso? Exactamente. ¿Quién paga eso? O recientemente se acaba de presentar un tema de una licencia de paternidad. Es una excelente idea, que cuando una familia tiene hijos, no solamente haya permiso para que la esposa se retire del trabajo, sino también el esposo. Pero la gran pregunta ¿Quién no la paga? contesta quién. ¿Quién paga esa factura? Qué romántico, yo soy después lo papá, vemos. o sea. Le preguntan al presidente de la caja y dice, después lo vemos. Anunciemos la cosa, después vemos a ver quién paga la factura. Eso no es así. Es como quien anuncia la fiesta, pero no anuncia la cuota. Exacto. Después vemos Entonces, cuánto ven, cuesta. O sea, hay un tema que no sé si llamarlo ideológico o falta de visión o cuidado si no. De no saber la consecuencia del acto. A propósito, que no me interesa, ¿verdad?, que el sector privado juegue determinado rol. No es que nosotros estemos promoviendo un sector privado irresponsable, no. Claro. Quien no paga los impuestos, quien es evasor, quien es corrupto, que pague las consecuencias. Exacto. Claro. Sea en el sector público o sea en el sector privado. Pero está demostrado en la literatura económica que realmente quien crea riqueza, quien crea oportunidades es la empresa privada a través de un funcionamiento transparente del mercado. Ese sector privado es el que mantiene a la clase media, que es prácticamente la que sostiene al país, activa. La gran diferencia de Costa Rica en comparación con algunos países, lamentablemente, países que sufrieron, hermanos centroamericanos, fue la visión que tuvieron otros
gobernantes del país de hace varias décadas atrás, donde le daban importancia a la clase media. Todos nosotros venimos de una educación pública gratuita, primaria, secundaria, incluso universitaria, de alta calidad en aquellos momentos, Claro. con profesores muy buenos, ¿verdad? Muy disciplinados, pero eso se ha venido perdiendo en función de beneficios, de incentivos particulares para ciertos grupos sindicales. Inclusive la presión que sufre esa gran clase media en nuestro país, al punto de que en algún momento alguien la definía un poco cínicamente, como diciendo, la clase media es cuando tenés demasiada plata para que te den un bono, pero muy poca para que te den un préstamo. Y eso hace que entonces el país cada vez más se esté yendo a los dos polos opuestos. Clase alta, clase baja. Sí, se abre la brecha. Claro, se abre la brecha. No hemos podido bajar el índice de pobreza del 21-22%. Y vamos creando incluso dos Costa Ricas. La Costa Rica privilegiada, que tiene acceso a una educación de primer mundo, incluyendo habilidades, ¿verdad?, tecnológicas, usos de telefonía celular, todos los dispositivos móviles a propósito de la cuarta revolución industrial, bilingües, trilingües, con la posibilidad de ir a estudiar fuera del país, estudios universitarios, incluso algunos secundarios, vis a vis las Costa Rica de la educación pública, la Costa Rica de las zonas rurales, donde las tasas de desempleo ya se acercan al 30%, y recientemente un estudio del Estado de la Nación y del Instituto Costarricense de Drogas nos viene a confirmar una cosa que yo creía lógica, y es que el desempleo es la causa que explica la alta delincuencia, Claro. y el alto nivel de narcotráfico que hay en ciertas zonas regionales del país, porque no hay actividad El económica. narcotráfico está a punto de institucionalizarse en el país, como ya está institucionalizado en otros países que están en completa quiebra. Quisiera, don Gerardo, aprovechar porque hay mucha gente que está verdaderamente muy apasionada con el tema, y quisiéramos abrir esta ventana para tomar en consideración algunas de las cosas que nos están preguntando en redes sociales. Nos pregunta Karen Acuña, dice: ¿existe algún lugar donde se puedan ver estos números que está exponiendo usted? Porque al final de cuentas a veces la gente quiere informarse, y de nuevo los gobiernos no dan cuentas, generan algún término que suene muy técnico como para desviar la atención. Y Como que la nos gente se digan, queda perdida. estaba en el plan de gobierno, pero nadie lo leyó. Pero nadie lo leyó. Pues eso Exacto. nos dijeron en un programa. Sí, a Karen, efectivamente, en la página del Banco Central, recientemente su presidente ejecutivo subió ahí la presentación que divulga el programa macroeconómico. Ahí se pueden ver los estimados que se hacen y el comportamiento histórico de la producción, del déficit fiscal, del sector externo. Hay otro sitio que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ahí puede buscar la encuesta continua de empleo. Eso se acaba de subir al sitio, es público, y usted puede encontrar ahí todo el detalle. Por ejemplo, el Fondo Monetario llama la atención que le preocupa el tema de la desigualdad y la inclusión económica, especialmente en las mujeres, donde su tasa de participación, es decir, cuántas mujeres tienen la posibilidad de ofrecerse a nivel de la fuerza laboral, es apenas el 42% de la población total femenina, porque no tienen, por ejemplo, con quién dejar el cuidado de sus hijos. Y recomienda el fondo ampliar el tema de la red de cuidado, Claro. para darles a mayor posibilidad. Yo he conversado con varios gerentes de compañías en los sectores más dinámicos, especialmente lo que es industria de ciencias de la vida, en zonas francas. Aquí se producen ya catéteres, se producen válvulas de corazón, se están produciendo en Costa Rica 1 millón de lentes de contacto diarios. Yo he preguntado, ¿cómo es posible 1 millón de lentes de contacto diarios? China. Claro. A las chinas les gusta mucho salir hoy con ojos azules, mañana con ojos rojos, pasado mañana con ojos tigresa. Y resulta que estos empresarios Del Oriente. tienen una preferencia por mano de obra femenina. Interesante. Son más productivas, están más concentradas, son más disciplinadas, ¿verdad?
Entonces, esta información de los temas del desempleo, de los temas de empleo por actividad económica, la pueden conseguir en el sitio del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y en el programa, aprovecho la oportunidad para hacer mercadeo, de Economía Claro, Hoy, muy bien, sí. que lo pueden encontrar en las redes sociales. También ahí hay varios expertos que hemos llevado que hablan de los diferentes temas o presentaciones de este servidor que se suben. O también está la página de un amigo, colega, que es Daniel Zúcar. No me paga por esto, pero Daniel también. Ya lo tuvimos en el programa. Okay. Daniel divulga mucha información importante para esta formación en el área económica. ¿Hacia dónde va la economía? Nos pregunta Ana Céspedes, porque tenemos mucho, pero el gobierno no deja de inventar para gastar. Bueno, yo no quisiera ser pesimista, pero los números no son muy halagüeños. Don Eduardo Lizano, que es quizás de los mentores más importantes que ha tenido en economía este país en las últimas décadas, decía en sus tiempos de presidente del Banco Central que si queríamos que Costa Rica fuera un país desarrollado en los próximos 20, 25 años, con niveles de ingreso per cápita de $30,000 por persona, deberíamos crecer en términos reales, o sea, en volumen, sin inflación, todos los años consecutivos 6%. Y lo que crecimos el año pasado fue 2.7%. Y lo que el Banco Central está estimando para este año 2019 es que apenas vamos a crecer 3.2%. Si es que, uno, no hay más huelgas, cosa que yo veo complicado por las discusiones que se vienen, ¿verdad? Dos, si se aprueban o no los eurobonos, si le permiten al gobierno financiarse afuera a tasas más bajas, se libera aquí presión interna y las tasas locales bajan, y eso fomentaría la inversión y el consumo. Y tres, el Banco Central está cazando a que en el 2019 el crecimiento de 3.2 se va a dar por la vía de obra pública, y están suponiendo que se da Ruta 32, cuando paralelamente los chinos nos dicen que debería ir la Ruta Limón ya al 30% y vamos por un 6%. Que se va a dar Cañas Barranca, que se va a dar San Ramón, que se va a dar Cartago y otras obras. O sea, yo lo veo complicado. Está complicado. Yo lo veo complicado. Entonces, la pregunta que hace el bingo. la seguidora, no quisiera ser pesimista, El cartón llena las cuatro esquinas. pero las condiciones sí se están dificultando, y no veo a un sector privado todavía confiado en que el gobierno realmente tenga un plan de reactivación coordinado con ellos, con acciones responsables y seguimiento periódico que nos garantice que esta cosa va a revertirse. Don Gerardo, siendo un poquito abogado del diablo, ¿qué han hecho mal los lectores, los analistas económicos para que la población esté... Teníamos aquí al ex embajador de Costa Rica en Venezuela, y él nos decía, hay dos cosas por las cuales el ser humano no puede hacer de manera emocional. Una es casarse, es decir, encontrar pareja de manera emocional, tiene que ser racional, y la otra es el voto. Y el voto últimamente para los costarricenses se está volviendo un tema emocional, un tema pasional. Y todos estos temas no los prevemos, al final de cuentas nos meten los goles de 900,000 millones en hueco fiscal, seguimos peleando por temas ideológicos, y todos estos temas resultan importantes cuando ya me quedé sin empleo, como decía Robert, cuando ya el carro se me quedó sin rótulas porque la calle de mi casa es simplemente parece la luna de los cráteres. Yo no quisiera pensar mal, pero cuando uno empieza a darse cuenta de los programas de estudio a nivel primario, a nivel secundario e incluso a nivel universitario, de qué es lo que le están metiendo a la cabeza a la gente, ¿verdad? Le cambian sus prioridades, lo hacen pensar de otra forma y nos hace cada vez más ignorantes a propósito de los temas de verdad, de los temas de fondo. Y además... Este espacio es un espacio oportuno. Claro, nosotros no nos involucramos como ciudadanos, no solamente es ir a votar, sino es darle seguimiento. Bueno, usted prometió un programa de gobierno. Vea, aquí en su programa de gobierno, en el capítulo tal, dice que para este gobierno, banca para el desarrollo es fundamental. ¿Qué ha hecho usted?
¿Dónde está el esfuerzo, el plan de este gobierno para soltar los 500 millones de dólares para micros, pequeñas y medianas empresas al 6% en colones o al 3% en dólares que están durmiendo en los bancos del Estado? ¿Cuál es el plan de ustedes para ejecutar esas acciones? Entonces, como nadie se involucra, ¿verdad? La gente se queja en Como redes, la gente pero nada está más. pensando más que si la liga se va a recuperar, que si Saprissa, ¿verdad?, le va a empatar al Tigres. Entonces las cosas pasan a ser muy superficiales y se le abre la posibilidad a ciertos grupos ideológicos de cumplir con una estrategia, cuidado si no, Sus política agendas. de perpetuarse en el poder para lograr ciertos objetivos. Sí, es notable cómo, digamos, repasando los últimos 5 o 6 años, tuvimos un gobierno que nos dijo que la parte fiscal no era prioridad, que podíamos esperar 2 años más mientras la bomba de tiempo se iba alimentando de pólvora, que al tercer año descubrimos todo el negociado del cementazo, que nos dejó con una administración, un hueco fiscal de 900 mil billones, ¿verdad? Pero que además nos anunció con bombos y platillos una reducción del 4% en la pobreza, nos la anunció en el 16%. Después vimos que seguramente contrataron a Betty la Fea para que maquillara los balances, porque resultó que lo que había realmente era un incremento al 21-22%. Hoy estamos con un desempleo que 12 de cada 100 costarricenses en la fuerza laboral no logra conseguir trabajo. Y eso sin contar el subempleo, que es otro tema. Claro. Los empresarios, como dice usted, están desconfiados, les da miedo invertir, no saben qué va a pasar, porque tenemos una conducción del Estado que me recuerda la vieja historia de Alicia en el País de las Maravillas y el gato Cheshire, ¿verdad? Que cuando ella le pregunta para dónde voy, si no sabes para dónde vas, cualquier camino es bueno. Don Gerardo, el sector comercio, para nadie es un secreto que la gente está comprando en Amazon, que está viendo una nueva, nuevas posibilidades a través de la internet, del internet para adquirir productos, y esto ha afectado muchísimo al sector comercio local y en muchos países. Uno camina por los moles y las tiendas están llenas de gente, no encuentra uno parqueo, pero las tiendas están vacías. ¿Cuál es su lectura al respecto? Preocupante, los datos son contundentes. Cuando uno ve el comportamiento del volumen en el sector comercio en el mes de noviembre pasado y en el mes de diciembre, que son los meses pico, ¿verdad? Y hablando con algunos comerciantes, realmente fue negro para ellos. Uh-huh. ¿Recuerdan el Black Friday? Claro. El indicador de crecimiento fue de 0.3%, comparado con crecimientos del año 2017, 2016, entre 3, 4, 5%. Incluso me decían algunos que midieron por asistencia de vehículos a los parqueos y fue de un 30% menor, ¿verdad? Por la misma desconfianza. Este tema de la cuarta revolución industrial, efectivamente las ventas por internet, hace algunos meses, Toys, una compañía inmensa, tomó la decisión de acogerse al Chapter 11, bancarrota. En los Estados Unidos. Toys R Us. Toys R Us. Y a la hora que le consultaron al CEO que por qué habían tomado esa decisión, dijo, porque Amazon nos quebró. Y además porque los muchachos, los niños, ahora no juegan con los juguetes tradicionales nuestros, sino que pasan pegados a las pantallas, digitalizados y demás. Pero así como uno lo ve como una amenaza, donde efectivamente, por ejemplo, Airbnb, uh-huh, ¿verdad?, está golpeando el sector turismo, ¿verdad? O el tema de Uber. En vez de oponerse a una ola que difícilmente nosotros, que somos el 0.07% del Producto Interno Bruto y de la población mundial, vamos a poder contener, yo más bien podría ver qué oportunidad hay para transformarme digitalmente de mi negocio físico, aprovechar también la nube, claro, y poder yo vender mis productos e-commerce. Yo sé que aquí hay varias compañías técnicamente llamadas adquirentes que le ofrecen al comerciante la posibilidad de subir sus servicios, sus productos a la nube y hacer su sitio para que no solamente
costarricenses le compren sus productos, sino todo el mundo, Claro. a través de las redes sociales y utilizando los medios de pago electrónicos. O sea, es muy sencillo. O yo hago las del avestruz ante este entorno cambiante, digo, de ahí me da miedo Si y nos voy a ponemos ver, más proteccionistas de la cuenta. desaparezco. O voy y busco muchachos jóvenes, brillantes, que vienen del tecnológico, ¿verdad? Que tampoco son recursos sumamente caros, muy eficientes, para que me ayuden, para que me asesoren, para que yo, que tengo el conocimiento de mi producto, se los pueda transmitir a ellos para que me hagan una plataforma aprovechando todos los temas tecnológicos digitales para poder yo entonces hacer la transformación de mi modelo. Si no lo hago, es clarísimo. Vamos a quedar rezagados. Vas a desaparecer porque ahora la gente prefiere hacer sus compras desde su casa a través del celular. Ya en Costa Rica, según la SUTEL, hay 2 teléfonos celulares por cada costarricense. Y la pirámide generacional nuestra, ya el 60% de la población tica o nacieron después del año 80 al año 2000, o sea, son generación Y, millennials, o nacieron después del año 2000, que son los centennials. Y esa gente viene con otro chip, es un chip digital, no espera. Ese es 5G. Todo lo quiere ver aquí, quiere comprar aquí. Y esa transformación tienen que hacerla. Si se da esa transformación, también pasamos a un tema interesante que es el emprendedor que también sufre muchísimo por el tema de las trabas gubernamentales. ¿Cuál es el estado del emprendedurismo en este momento? Muy flojo. Lastimosamente, la Ley de Banca para el Desarrollo le encomendó al FINADE, que es el Fideicomiso Nacional para el Desarrollo, promover emprendedurismos, porque los bancos difícilmente, ¿verdad?, van a llegarle a una empresa que no tiene récord, que no tiene antecedentes, sobre todo que la mortandad es muy alta, ¿verdad? Y el banco lo que hace es manejar ahorros del público, no públicos, todas las cuentas corrientes, cuentas de ahorros, certificados, tienen nombre y apellidos. Claro. Y el banquero no puede ser irresponsable de dinero que no le pertenece a él, sino a sus ahorrantes, destinarlo a actividades que no tienen la capacidad de pago, que no van a devolver el principal y los intereses. Solo el Banco de Costa Rica. Entonces no es a través. Pero además los bancos comerciales del país, por ley, ¿verdad?, no pueden tener acciones. No pueden hacer banca de inversión, que se llama. No pueden invertir en una nueva empresa. Aunque la idea sea No genial. pueden hacer por ley, ¿verdad? Entonces le corresponde a otros vehículos. Hay algunas iniciativas de parques empresariales en el tecnológico, en la UCR, pero sin los suficientes recursos, lo que llaman ángeles o capitales de riesgo, que vengan a acompañar ideas revolucionarias de gente joven y demás, pero que no tiene capital y que no tiene garantías. Se han dado avances, por ejemplo, se aprobó la ley de garantías mobiliarias para que yo pueda prendar, por ejemplo, una cosecha, una patente, ¿verdad?, una marca, pero todavía eso no se promociona mucho, ¿verdad? No se ha divulgado grandemente. Si esto se hubiese divulgado con bombos y platillos, como se hizo con el plan de descarbonización, Claro. otra cosa estaríamos hablando, ¿verdad? Lo mismo que los fondos de banca para el desarrollo. Hay una reforma de banca para el desarrollo reciente, pero que está durmiendo en el escritorio del ministro y del presidente. No se ha firmado. Que permitiría que el FINADE tenga más recursos para destinarlos a capital semilla con el tema del emprendedurismo. Pero ahí todavía estamos en pañales. Vuelvo de nuevo. Hay un folder ideológico que beneficia a una minoría. Ese folder lo agarraron, lo pusieron de primero, y todo, que no deja de ser importante, pero todos los demás quedaron simplemente rezagados en el escritorio. Sí, bueno, yo creo ahí que también los partidos de oposición tienen que ejercer un mayor control político. La Constitución de Costa Rica dice que la soberanía está en el pueblo, en los 5 millones de habitantes, que nosotros vía el voto se lo delegamos a un grupo representativo, que son nuestros gobernantes, pero también se le tira la responsabilidad a la Asamblea para que legisle, ¿verdad?, y para que haga control y que llame a cuentas. Nos falta muchísimo eso, la rendición de cuentas, el poder exigirle al gobernante de turno. Usted dijo que este era su plan. Bueno, ¿cómo vamos? Yo estoy segurísimo que si
planteáramos eso en una matriz, una hoja de Excel, cuáles son las acciones que este gobierno dijo que iba a hacer, dónde están las escalas de medición, ¿verdad? Y pongamos en amarillo, rojo o verde en qué estatus estamos, y cuidado si no, toda esa matriz es roja. Es roja. Es muy poco Lo que el pasa es avance. que no se necesita ser economista. O sea, cualquier ignorante que nos esté viendo en este momento se podría dar que, por ejemplo, Los índices desnudan la realidad. los índices los desnudan, dice Alberto Vargas. ¿Qué se va a poder avanzar económicamente con un gobierno ideológico neoizquierdista? Sí, imagínense que el famoso informe del Fondo Monetario, que lamentablemente solo se tomó por la recomendación errónea, creo yo, del tema de más impuestos. Pero hay alrededor de 13 otras recomendaciones. La siguiente es que le llama la atención al Banco Central, que está en el nivel de inflación incluso por debajo de la meta inferior. La meta inferior es 2% de crecimiento de los precios anual y estamos en 1.7. Y le dice, flexibilice en consecuencia la política monetaria, inyecte más plata a la economía, porque entre más plata tiene la gente, y yo se los digo porque tengo 4 mujeres en mi casa, mi esposa y 3 hijas, entre más plata tiene la gente, Claro. más gasta. Y si hay capacidad ociosa, es la señal que el empresario necesita para ver Dinamizar. que sus inventarios se le están moviendo, que se le están acabando y por lo tanto necesito más empleo, contratar más gente. No lo hace. El Banco Central no lo hace. ¿Cuál sería su consejo para el ciudadano común, el ignorante que está viendo para las próximas elecciones? ¿Qué consideraciones debería tener para hacer un voto responsable? Yo creo que hay una obligación nuestra ciudadana. Bueno, primero que tenemos que ir a votar, porque los porcentajes de la gente, de los 3.4, digamos, millones de habitantes que estamos en el padrón electoral, realmente es un porcentaje muy bajo, quienes estamos decidiendo, ¿verdad?, el futuro político de este país. ¿Qué fue lo que pasó con el Brexit en Gran Bretaña? Los jóvenes se dieron cuenta de que lo sacaron de la Comunidad Económica Europea muy tarde. No fueron a votar, otros decidieron por ustedes. Claro. Bueno, eso primero, que no nos pase, hay que ejercer la responsabilidad. Seguro juraron que sus papás que sí fueron a votar jamás iban a votar en contra. Exactamente, eso es lo primero. Lo segundo, hay que informarse, hay que educarse, hay que salir de la ignorancia, hay que pensar con doble sentido. Qué raro, esto de la descarbonización, que suena muy bonito, el 2050 y demás. Sí, pero ¿cuál es la prioridad en este momento urgente? ¿Cómo llegamos al 2050? Claro, Exacto. ¿Qué es lo que yo tengo en riesgo? Es que hoy son 300,000, pero si esta cosa sigue así, ¿seré yo, maestro? Claro. Cuidado si no llega el tema del desempleo a mi hogar. Claro. Ahora yo estoy tranquilo porque tengo un salario, tengo un empleo, el sector público estoy tranquilo. Bueno, cuidado si esto se empieza a complicar más, en cuyo caso uno tiene que estar informado. En tercer lugar, yo creo muy importante poder exigirle, no en el periodo de elecciones, sino ahora que estamos con calma, a los distintos partidos políticos, cuál es su propuesta, ¿verdad? ¿Cuál es realmente su propuesta de valor? Su plan de acción. ¿Cuáles son las soluciones alternativas que ustedes plantean a los principales problemas nacionales, ¿verdad? Y no dejar las cosas de último en una campaña política de pocos días donde los temas se desvían. E incluso estratégicamente, a propósito, ciertos partidos políticos mueven ciertos temas para que entonces la discusión sea Sí, se hace la un negrita, bombardeo la negrita, y- quién está a favor de la negrita o en contra de la negrita. Y eso, las consecuencias de largo plazo son severas y las vamos a pagar ¿Qué todos. catolicismo que les dio? Así es. Don Gerardo, el tema de la política cambiaria. ¿Qué podemos decirle a la ciudadanía? ¿Cuál es el comportamiento de la política cambiaria? Bueno, es bien importante. El Fondo Monetario lo menciona en su informe. Le dice al Banco Central, deje de intervenir tanto en el mercado cambiario, deje que el mercado cambiario refleje la realidad del mercado. Porque tuvimos, experiencia pasada, una intervención tan radical que aquí la gente llegó a creer que el tipo de cambio era fijo. En la administración Solís Rivera, aunque ustedes no lo crean, el tipo de cambio varió 0.8% promedio anual, 0.8% promedio anual. Y cuando vino esta nueva administración y se dio cuenta de la torta que teníamos solo el año pasado, se ajustó el tipo de cambio 7%.
Lamentablemente, por esa falta de conocimiento financiero y porque las tasas de interés en colones son muy altas, la tasa promedio en colones sigue siendo 15%, con una inflación del 1.7%. O sea que las tasas reales, yo le quito eso, al 15 me da que las tasas de endeudarse en colones reales son de 2 dígitos. Son de usura. 13, ¿verdad? Muy altas. Entonces, la gente tiene que entender que si yo me endeudo en dólares y no gano dólares, aparte de la tasa de interés en dólares que me cobran del 8%, tengo que sumarle la expectativa de devaluación, de pérdida de poder adquisitivo respecto al dólar que va a tener el colón el año 2019, que se estima entre un 5 y 10%. Entonces, no se engañe, no es que me van a cobrar 8%, me costaría 8% si mis ingresos son en dólares. Exacto. Pero si mis ingresos son en colones, súmele la devaluación. Entonces esa plata le va a costar 18 versus el 15, 14 que me hubiese costado en colones. Y gobierno, busque que la intermediación en colones sea más competitiva, que haya más competencia, es lo que le dice el fondo. Y resulta que ese mercado, el 80% lo controlan los bancos estatales. Entonces, ¿por qué el gobierno, que es dueño supuestamente de los bancos del Estado, no le exige eficiencia, no le exige competitividad? Y el fondo viene a decir, bueno, si los bancos del Estado son muy malos, operativamente hablando, gastan mucho en la parte administrativa, abra ese mercado y permita que los privados compitan, en cuyo caso se requiere un seguro de depósitos, porque todos nosotros los costarricenses garantizamos hasta el último 5 que tiene la principal compañía más importante del país depositado en un banco estatal, porque hay garantía ilimitada del Estado sobre todos los depósitos. ¿Qué quiere decir eso? Que si quiebra un banco estatal, nosotros los costarricenses, vía impuestos, pagamos esos ahorros de terceros que están ahí. No, rompa eso. Establezca, como en el resto del mundo, una ley de seguro de depósitos, que los bancos privados paguen una prima para que si pasa una quiebra en los bancos privados, las cuentas corrientes y de ahorro bajas de menos de $6,000 están cubiertas por ese seguro. Y ahora sí, a competir estatales y privados por ofrecer tasas en colones de un dígito, en cuyo caso se elimina el riesgo cambiario, la gente endeudándose en colones vis a vis dólares. Ese proyecto de seguro cambiario me parece que... Seguro de depósito, perdón. Me parece que ya se había discutido en la Asamblea Legislativa, se había avanzado mucho con el tema hasta el 2014. Y ahí cayó la guillotina política y nadie volvió a hablar del tema. Claro, porque se desvió la discusión a un tema, yo diría, de menor importancia. Resulta que la asociación bancaria tiene un fondo de alrededor de $30 millones que querían algunos diputados que fuera cedido esos 30 millones en favor de terceros intermediarios. Lógicamente la asociación bancaria dijo, no, ¿y cómo? Estos recursos son nuestros, los podemos ceder para el seguro de depósitos de los bancos privados, pero no para cooperativas, mutuales, financieras y otros terceros. Esa no era la discusión era que el país requería el seguro de depósitos. Resulta de que eso lo sabía el presidente anterior del Banco Central y la administración y nunca lo mandaron, el texto corregido. Este nuevo presidente ha dicho públicamente del Banco Central que lo va a mandar. Vamos a ver si efectivamente lo mandan, porque sí es necesario, junto con la ley, dice el Fondo de Supervisión Consolidada, que le da cierta protección legal a los supervisores para evitar que si una entidad esté mal, lo demande penalmente al supervisor porque trató de intervenirlo. Esa seguridad existe en el resto del mundo, pero aquí en Costa Rica no la tenemos. En un país como el nuestro, ¿qué tan grande debería ser el Estado? ¿Qué tan grande debería ser el gobierno si su principal razón de existir debe ser fiscalizar, abrir oportunidades para que la empresa privada, que es la que genera trabajo, esté contenta, esté incentivada? ¿Qué tan grande debe ser o qué tanto se debe reducir? Bueno, no existe una receta, ¿verdad?, que le diga a uno más uno igual a 2, ¿verdad? Depende mucho de lo que se requiera. ¿Cuál es el objetivo del Estado? Es una discusión incluso a nivel país. ¿Qué requerimos nosotros del Estado en materia educativa, digamos, en materia de salud, por ejemplo, en materia de seguridad?
Pero de ahí a un Estado empresario, ¿verdad? Uno se preguntaría, 300 entidades, ¿verdad? Para un país de 5 millones de habitantes, suena alto. Que son como ¿verdad? 300 malos negocios. Y comparado con otros países desarrollados que tienen per cápita menos entidades. Y si además de eso estamos hablando de un presupuesto de cerca del 22% del Producto Interno Bruto, la gran mayoría en salarios, ¿verdad? Claro. Es donde uno dice, aquí hay un tema de ineficiencia que se refleja en el promedio que decíamos, un salario per cápita muy bueno para cierto grupito pequeño de alrededor de $2,000, $3,000 vis a vis los 700 o privilegios o, por ejemplo, pensiones de lujo, de pensiones equivalentes a $5,000, ¿verdad? $10,000, incluso más, simplemente porque tengo una posición particular, trabajé en el sector público como magistrado. ¿Qué diferente hay vis a vis una ocupación en el sector privado también digna? Porque el resto se pensiona a lo sumo con $1,5 millones de colones máximo, mientras que hay otros que tienen privilegios de pensionarse a los 52, 55 años, mientras el resto tiene que pensionarse a los 65. Son ese tipo de discriminaciones odiosas que el resto de la colectividad tiene que pagar. A no ser que haga lo que hizo nuestro amigo Sergio en Argentina, que tenía 60, se pensionaba a los 65, se cambió de sexo porque en Argentina usted puede llegar a decir, no, yo hoy me siento mujer, entonces se pensionó a los 60 y estafó por 5 años al pueblo argentino. Lo que pasa es que uno se ríe, pero eso es lo que está sucediendo en los países, es la realidad. Sí, sí. Y ahí voy a la otra pregunta. ¿Cuál es su lectura de países como México que están adoptando, votaron por un presidente, un modelo más socialista, nuevamente el populismo, la evidencia de los países que están aplicando el socialismo, que es claro que no funciona? ¿Por qué nos cuesta tanto ver esa evidencia y decir y alejarnos de esos resultados? Y dejar la izquierda, que es más difícil que dejar las drogas. Claro, yo creo que es la misma ignorancia que hace que cuando se toquen temas populistas, ¿verdad?, que le gusta a la gente, por ejemplo, que le digan, vamos a ponerle un tope a las tasas de interés de todo tipo de crédito. ¿A quién no le gusta? ¿Verdad? Suena fabuloso. Que no le bajen los intereses. Pero lo que no le dicen a la gente es que un mercado, cualquiera que este sea, cuando usted le pone un precio máximo a una mercancía, los oferentes a ese precio máximo no cubren todos sus costos y reducen la oferta. Y entonces hay una porción de la demanda que se queda sin satisfacer. ¿Qué es lo que va a hacer un banco cuando le ponen un tope a la tasa de interés? Se queda con los clientes más rentables. Claro. Y los huesitos, ¿verdad?, ahí que son sí, riesgosos y 2 más 2 demás, es 4. les corto la tarjeta y vayan a ver qué hacen. Claro. Y mentiras que las necesidades de financiamiento de esa gente desaparecen. Terminan financiándose en el sector informal a tasas de interés mucho más altas. Las famosas garroteras. Pero eso no se le dice a la gente. A la gente lo que se le dice es el discurso populista que trae votos. Pongámosle un tope para proteger a los más pobres y al final resultan los más perjudicados. Entonces yo creo que a nivel de Latinoamérica eso es lo que ha sucedido con el socialismo del siglo XXI, que ha engañado a la gente con un discurso, y lo que es contradictorio es, la evidencia está ahí, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de ir a Cuba y yo pensaba cuando estaba en La Habana, me encantaría traer, ¿verdad?, a un montón de gente que promueve este modelo para que vengan a ver cómo es que vive aquí la gente, como ratas, claro, metidas en los edificios que anteriormente eran hoteles, eran oficinas y que hoy están ocupados por un montón de gente pobre que no tiene que comer, ¿verdad? O está la evidencia del vecino nicaragüense, de Venezuela, modelos fracasados, y a pesar de eso, la gente por ignorancia, creo yo, sigue, ¿verdad?, con el discurso populista. Los ricos son cada vez más ricos y nosotros los pobres tenemos que ver cómo llevamos a alguien que nos represente, y resulta que ese alguien venía con otro tipo de intenciones. Tiene que ver la equidad, este discurso que maneja la izquierda de la equidad de resultado tiene que ser igual a la equidad de oportunidades. Es decir, la oportunidad que tiene una persona que no se esfuerza, una persona que es negligente, el resultado, según el socialismo, debería ser igual
a la persona que sí se esfuerza, que suda, que va a trabajar. Por lo cual el Estado se vuelve un Estado asistencialista y Claro. promueve la negligencia, promueve la vagabundería y promueve a futuro, ahí sí, en el 2050, una generación de personas que no tienen herramientas a nivel social, psicológicas, para emprender, para activarse en la economía de un país. Claro, usted lo toca muy bien, o sea, cuando un modelo premia por igual, ¿verdad? A quienes se esfuerzan y a quienes no lo hacen, el que se esfuerza va a decir, yo por qué entonces ¿Para qué? voy a esforzarme a trabajar más si resulta que me van a pagar lo mismo. Y eso lo que hace es promover baja productividad, eso lo que hace es promover desestímulo a la actividad productiva o incluso salida de la gente más preparada a otras latitudes buscando oportunidades. La ventaja del modelo contrario es usted va a poder llegar hasta donde usted quiera. Depende de su esfuerzo, depende de su dedicación. Sí, yo como Estado le voy a facilitar ciertas cosas. Por ejemplo, a mí me encanta el modelo, ¿verdad?, de una educación primaria, secundaria, incluso, ¿por qué no?, superior para ciertos niveles de ingresos, hasta gratuita, ¿verdad? A cambio de que usted rinda lo mejor que usted pueda, porque lo queremos preparar para que el país sea cada vez Queremos que le mejor. devuelva eso al país. Es una Y que le inversión. devuelva eso al país. Un interés general. Y Un interés general. hay ejemplos, o sea, Costa Rica está lleno de muy buenos ejemplos de gente de escasos recursos cuyos padres incluso no tuvieron la oportunidad de estudiar ni siquiera en primaria, y estos muchachos, por su esfuerzo, por su inteligencia, su dedicación, hoy son profesionales de primer nivel y con sus recursos, aparte de que pagan impuestos, han logrado no solamente mejorar su proyección y de su familia directa, sino de todo el círculo, ¿verdad? Familiar, sobrinos, primos, abuelos y demás, se ven premiados por esa oportunidad. Entonces yo creo que es evidente en la práctica los dos tipos de modelos. Lamentablemente, por el discurso, por la ignorancia, se cree que siendo todos igualiticos, es el famoso chiste aquel de que aquel que logró por su esfuerzo tener zapatos en un mundo descalzos, todo lo demás lo agarramos, le quitamos los zapatos porque tiene que ser igual a nosotros, descalzos todos, ¿verdad? Aunque sea mucho mejor, ¿verdad?, andar calzados. Claro. Don Gerardo, yo creo que esta plática ha sido deliciosa, realmente, para los que a veces veíamos la economía tan lejana, como decía Andrés al principio, hoy la logramos traer a la tierra y ver las reacciones y las preguntas y la interacción de la gente nos llena de esperanza porque a pesar de que el panorama no es fácil, no se vislumbra un panorama que sea entusiasta, definitivamente podemos darle vuelta a eso antes de que sea muy tarde a través de nuestro poder ciudadano. Así como el consumidor tiene el poder de sacar un negocio de su negocio, tiene el poder al no adquirir sus productos, de decirle no más. Nosotros tenemos el poder a través de nuestro voto de decir no más. Correcto. Aparte de eso, Luis, pues yo agradezco la oportunidad. Yo estoy convencido de que todavía, por gran mayoría, existe el costarricense de verdad. Aquel que tiene como fundamento valores fundamentales de la vida: responsabilidad, disciplina, respeto, ¿verdad?, ética, de honestidad, ¿verdad?, puntualidad, que no se aprenden en la escuela, en el colegio, se aprenden en el hogar. Y eso es lo que hemos estado perdiendo. Lamentablemente hay una estrategia de atacar a los hogares, ¿verdad?, los matrimonios. Es malo ahora casarse, es malo fundar una familia, ¿verdad? Eso es lo que está cambiando. Sin embargo, yo creo que la mayoría tiene sus valores y los ticos tenemos ese picante que hace que negociamos, entre comillas, más listos, más aptos para aprender, más rápidos para aprender. Es una cuestión de la oportunidad. Deme la oportunidad y yo le puedo demostrar a usted que aunque no vengo de una cuna de oro, ¿verdad?, sí tengo valores, tengo pasión, quiero, ¿verdad?, cambiar, quiero agregar, quiero aportar. Deme la opción, deme la oportunidad. Yo creo que esa es la Costa Rica que tenemos que rescatar
con todas las amenazas que estamos teniendo, ¿verdad? Vía redes sociales y otros temas ideológicos que nos están tratando de meter otra serie de ideologías extranjeras, ¿verdad? Que no comulgan con la naturaleza humilde, la naturaleza responsable del costarricense puro, conservadora. Don Gerardo, a falta de una oferta política digna a nivel de lo económico, ¿se ve usted eventualmente postulándose para algún cargo? Ahí nos escribían, con todo lo que he escuchado, don Gerardo debería ser presidente de la República. Que se postule a la presidencia. Eso tienen que preguntárselo a mi esposa, que es la que manda en la casa. Un valor importante que es la familia. Sí. Esas cosas tienen que decirse familia. O sea, yo obviamente desde el punto de vista ciudadano estoy muy agradecido con este país, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de trabajar, de estudiar, y eso pues me permitió a mis 52 años pensionarme, no por la caja del Seguro Social, sino por mis ahorros, Claro. ¿verdad? Por el esfuerzo Cultura que del ahorro que yo aprendí con mi abuela. Mi abuela era guarde en aquellos famosos chanchos. Entonces, claro, uno siente un compromiso con su país, y si hay posibilidad de servir de alguna forma, es lo mínimo que uno debería hacer. Claro, la política, ahora que yo no había tenido esa experiencia, es dura, es Claro. durísima. Dígamelo a mí. Las redes sociales te destruyen, Claro. ¿verdad? Y a uno le pueden decir lo que sea, pero cuando tu hijo, ¿verdad? En Sí. mi caso, que en ese momento tenía 13, 14 años, me decía, ¿pero por qué te dicen rata de caño? Claro. Sí. Oye, porque ellos leen, o sea, todos tienen acceso a las redes sociales, y hay lamentablemente gente que a falta de argumentos lo que hacen es la falacia ad hominem, que se llama atacar al cuerpo. En buen Y español, tratar- el insulto vulgar. El insulto. El insulto ¿verdad? caltina. La serruchada de piso. Atacarte a la persona con argumentos incluso falsos, ¿verdad? Para desacreditarte y para lograr al fin su objetivo. Como fue en la campaña política, que decían está equivocado, eso es lo que dice, son estupideces, es el gran devaluador, ¿verdad? Y otros decían, no, este país no va a devaluar y mi gobierno nada va a pasar. Y ahí estamos. Y fue lo Tenía primero. razón don Gerardo. El otro que dijo que don Gerardo era mentiroso, pues fue el resultado, digamos, el mentiroso del cuento, ¿no? Así es. Antes de cerrar, yo quisiera cerrar un poco más optimista, a pesar de que el panorama pues no nos ha dado para mucho. ¿Cuál sería la forma o los pasos que debemos seguir como país para reactivar la economía? Nosotros desde la ignorancia, desde afuera del Estado, desde donde no se toman las decisiones políticas, ¿cómo se reactiva una economía? Yo creo muy importante recuperar la confianza. Si no hay credibilidad, si no hay confianza en cuanto a que el gobierno efectivamente y transparentemente quiere ayudar, ¿verdad? Por Y cumple más objetivos. intento, exacto, por más intento, Pero hay indicios no lo de vamos eso. a lograr. No los veo todavía. Es como el ejemplo que yo daba temprano. Viene el esposo y le dice, mi amor, te prometo que... Bueno, tiene que demostrarlo. El domingo pasado, don André Garnier, que es el ministro coordinador con el sector privado, anuncia unas mesas de diálogo con el sector productivo. Yo, digamos, señalo, destaco de esa actitud, pero ya en el pasado hemos tenido muchas mesas de diálogo. Lo que hace falta, aparte de recuperar la confianza, es ejecución, ejecución, ¿verdad? O sea, a ver, un momentito. 10 meses de gobierno para anunciar que va a empezar el diálogo. Correcto. 10 meses Muy después. poco ejecutivo. Sí, es como el cuento este famoso de la cigarra que es consultora, asesora y recibe al búho. Y el búho le dice, vea, es que, señora cigarra, yo quisiera ser como las hormigas. Yo veo que las hormigas, ¿verdad? Sea en invierno, sea en verano, siempre tienen que comer. Entonces la cigarra, que es la asesora consultora, se queda pensando y le dice, señor búho, ya le tengo la solución, es muy sencillo, ¿cómo usted no lo ha visto? Lo que tiene que hacer usted es convertirse en hormiga. Y el búho dice, ¿cómo no lo vi? Gracias, señora cigarra. Claro, evidente, lo que tengo que hacer es convertirme en hormiga. Se va el búho, se queda pensando, se regresa, señora cigarra. Pero ¿cómo hago yo para convertirme en hormiga? Ah, eso no es un problema mío. Eso es un problema suyo que tiene que ejecutar. Entonces aquí hablamos mucho del qué, pero no entramos en el tema del cómo.
El país del eterno diagnóstico. ¿Cómo llevar esto a la práctica? Y tenemos que dar señales, pequeñas, grandes victorias, alianzas público-privadas, de demostrar que sí se puede en conjunto gobierno con sector productivo. Ahora, ¿cómo más bien el sector productivo se gana la confianza del gobierno y le dice, señor gobierno, yo sí sé, déjeme hacerlo a mí, hagamos una alianza, pero déjeme hacerlo a mí? Bueno, Luis, yo fui parte de ese sector productivo y me consta que eso se hace. Los sectores productivos van y tocan la puerta a zapote, incluso para ofrecer ayuda. Aquí estoy, ¿qué ustedes necesitan? Y lamentablemente se va en pura paja, o sea, se nombran estos grupos de trabajo, reuniones, se pierde el tiempo y realmente no hay pasión, exacto, no hay pasión para ejecutar, ni tampoco hay una agenda, no hay acciones, no hay seguimiento, no hay rendición de cuentas. El tiempo pasa y, como decía don Eduardo Lizano, pues seguimos en un nadadito de perro, montados en una bicicleta estacionaria, ¿verdad? Mientras otros ya van en avión, ¿verdad? Bueno, don Gerardo, agradecerle de corazón este tiempo, este rato. Esto es un espacio que verdaderamente nace por un cargo cívico real. Verdaderamente nos sentimos que esa ignorancia que yo creo que la ignorancia es un tema de indiferencia más que de ignorancia. Hemos sido cívicamente indiferentes, hemos sido políticamente indiferentes. Yo nunca me había metido en política hasta estas pasadas elecciones y tuve el gusto de trabajar también con usted, y usted también nos apoyó mucho al inicio de este segmento con consejos y algunas asesorías, lo cual estamos muy, muy agradecidos por ello. Pero verdaderamente es este tipo de mesas nos hacen sentir a los tres, creo que puedo hablar por los tres, de que esta iniciativa está cumpliendo su cometido. Sí, yo sinceramente los quiero felicitar a los tres, a Andrés, a Robert, a Luis, porque más que ignorantes son valientes. Son valientes. Yo creo que como nunca antes en este momento el país necesita valentía, que la gente diga las cosas como son, que no nos vendan humo, ¿verdad? Que no nos echen cuentos. Hay que decir las cosas, si están funcionando, destacarlas, claro, ¿verdad? Yo sé que algunas cosas doña Edna ha estado trabajando fuertemente y demás, pero hay otras que no, ¿verdad? Y como tal hay que señalarlas, no con el ánimo de serruchar pisos, sino con el ánimo de ver... No queremos ser críticos por ser críticos. Exactamente, cómo se endereza, porque al final, si al país le va mal, si al gobierno le va mal, a todos nos va mal. Entonces yo destacar el esfuerzo que hacen, yo sé que no es fácil, ¿verdad? Yo sé que los recursos son escasos y de uso alternativo, y ustedes prácticamente están haciendo de la nada, tratando de arrancar con su programa que lo que hace es divulgar conocimiento, divulgar información. Y estoy segurísimo que así como mi persona, muchas más quieren venir acá a contribuir en distintos temas de especialidad para que la población costarricense sea cada vez más educada, exacto, que no se la bailen, exacto, que no se la cuenteen, para que pueda exigir, ¿verdad?, de sus gobernantes. Muy bien, Robert, estamos despidiendo. No, Gerardo, la verdad es que no me alcanzan las palabras para agradecerle el tiempo, agradecerle la dedicación, agradecerle el conocimiento y la forma práctica en que lo hemos podido discutir, conversar, debatir. Me dejo la sensación de cuando usted mencionaba que Costa Rica, por encima de todo, es un país con una ciudadanía llena de valores. Y frente a la colonización ideológica que estamos sufriendo, con ideologías uniformadas y prefabricadas de una sola talla para toda Latinoamérica y para toda Europa y para los Estados Unidos y Canadá y demás países, hay todavía un alma nacional, un espíritu genuinamente costarricense, que es el que nos da las herramientas para salir adelante. Me quedo con esas palabras que me dan mucha esperanza, porque aunque seamos un poco ignorantes, no estamos solos. Exacto. Y tenemos sobre todo la entereza de buscar en nosotros mismos esos valores que han sido inculcados de generación en generación, que nos han sido enseñados, esos principios,
y la fe que caracteriza a este pueblo y que muchas veces ha sido lo único capaz de sostenerlo. Correcto. Andrés. Don Gerardo, muchas gracias por compartir tantos conceptos, por lograr tener un panorama del país. Ahí había un comentario que decía mucho comentario político y con un tono más de serrucho. Y ese no es la intención de ese comentario ni de esta mesa. Es lo que propiamente usted decía, que intentamos tener un espacio en el cual la realidad nacional es esta. No conocemos, pasionales en votos y realmente lo que necesitamos es, palabras suyas también, ejecución. Y necesitamos nosotros como personas económicamente activas entender, todas las personas, estos jóvenes del índice que usted decía, estos rangos de edad que son los que están iniciando la producción de nuestro país, y agradecerle salir de la ignorancia. Ojalá que este programa se replique y llegue a muchas personas que realmente necesitamos que entiendan la necesidad de emprender, la necesidad de monitorear, la necesidad de exigirle a sus gobernantes, la necesidad de estudiar los planes de gobierno y la necesidad de empaparse con todas las herramientas que usted también decía, del internet, de su programa, de todas las fuentes del INEC, de todas estas fuentes de las cuales podemos enriquecer y ejecutar nosotros en nuestro voto y como sociedad crecer. Agradecerle mucho esta noche, don Muy bien. Gerardo. Recordarles que el próximo jueves tendremos una entrega más de Los Ignorantes. Vamos a tener un invitado especial hablando del tema turismo, precisamente la inseguridad que está afectando también a esa industria, y pues vamos a sentarnos con él a conversar de este tema. Durante la semana vamos a informarles un poquitito más. Recordarles que el programa de don Gerardo, Economía Hoy, está en sus redes sociales para que también lo sigan con información valiosísima. Como decía don Gerardo al principio, no tenemos excusa. Y pues don Gerardo, yo quiero abrir el micrófono para que usted se despida de nuestra audiencia y nos dé ese mensaje final para cerrar el programa que nos pueda llenar de esperanza. Bueno, agradecerles la paciencia que han tenido de estar en este programa casi 2 horas, ¿verdad? Nos hemos llevado. Decía por ahí que un pesimista ve una amenaza en cada oportunidad. Por el contrario, un optimista ve una oportunidad en cada amenaza. O, bueno, eso lo dijo Winston Churchill. O un famoso poeta costarricense que decía: nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. Quizá Felipe Azofeifa. Yo creo que Costa Rica sí puede, ¿verdad? Y creo que tenemos todo, los recursos, tenemos el factor humano. Lo que nos ha faltado son estadistas, ¿verdad? Añoramos estadistas que tengan esa visión estratégica que trascienda los temas ideológicos de una visión país. Pero si nosotros nos educamos y salimos de la ignorancia, yo creo que se le puede cambiar el rumbo y que Costa Rica puede despegar como quizás la primera o segunda economía latinoamericana. Se dice por ahí también que el poder de hoy no es tanto desde el punto de vista de acceso al dinero, sino que el poder está en el manejo de la información. Quien controla la información es quien tiene el poder. Y entonces, un poco de nuevo, tratemos de manejar la información, que es lo que más fluye hoy, para salir de la ignorancia y lograr que este país alcance el norte que todos deseamos para un bienestar colectivo de estos 5 millones de habitantes. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, don Gerardo. Buenas noches a todos. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.